Buenos días, mi nombre es César Mena, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Barinas. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy les vengo a hacer una pequeña exposición sobre lo que son los gestores de base de datos. Bien, un gestor de base de datos es un conjunto de programas que se le entregan al usuario final con el que puede administrar y gestionar la información que incluye una base de datos. Los gestores de base de datos controlan todo acceso a la base de datos, pues estos sirven de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. Bien, esto le permiten a los usuarios de negocio almacenar información, modificar los datos y acceder a los activos de organización de la empresa. Entre sus otras funciones nos permiten realizar consultas y hacer análisis para generar informes. Además, podemos decir que los gestores de base de datos son un conjunto de programas interrelacionados, organizados y estructurados en el ecosistema de dichos programas que acceden a ellos y facilitan su gestión. Bien, estos controlan cualquier operación ejecutada por el usuario. Para hacer uso de estos se necesitan de ciertas herramientas, como ya mencionamos, sistemas de búsqueda, generadores de informes y de análisis y otras aplicaciones. Bien, sus funciones más comunes son que nos permiten crear y modificar una base de datos, garantizando su seguridad e integridad o restaurándolas en caso de que ocurra algún tipo de fallo. En cuanto a sus tipos, bien, los gestores de base de datos se clasifican según el orden en el que se almacenan los datos. Bien, primero tenemos con base al modelo de datos. Bien, aquí primero tenemos el sistema jerárquico, que está basado en un esquema de árbol donde los datos son representados en tablas. También tenemos el sistema de red, que es una estructura compleja relacional donde los registros se pueden rastrear desde diferentes sitios. También tenemos el sistema relacional que almacena los datos representados en filas y columnas que forman tablas conectadas por claves comunes. También tenemos el sistema multidimensional, que es una estructura de datos en forma de hojas de cálculo que almacena los datos justamente como se ve. Y también tenemos el sistema de objetos, que como su propio nombre lo dice, almacena objetos tales como texto, imágenes, archivos, entre otras cosas. Bien, con base a la cantidad de personas. Bueno, dependiendo de cuántas personas se requieran trabajar en una base de datos, se puede controlar en el gestor de base de datos si se conecta una o varias personas a la vez. Esto es una gran ventaja, ya que nos permite controlar qué personas específicamente pueden operar o visualizar dicha base de datos, siempre y cuando garantizando las operaciones de seguridad de dicha empresa en donde se esté realizando esto. Bien, ahora vamos con base a su distribución. Bien, tenemos los sistemas de gestión de base de datos centralizados, donde aquí el sistema de gestión y las bases de datos operan desde un único lugar. Y tenemos el sistema de gestión de base de datos distribuido, que aquí el sistema de gestión o el gestor de base de datos y las bases de datos operan desde lugares diferentes, pero están conectados por una red. Bien, ahora vamos a ver un gestor de base de datos muy común que es SQL. SQL es un lenguaje de computación con el que se puede trabajar y relacionar las bases de datos. Algunos programas como Microsoft Office Access permiten trabajar las bases de datos con SQL. Su interfaz es muy sencilla y es muy fácil de aprender incluso para usuarios inexpertos. Bien, SQL nos ayuda a escribir un conjunto de datos que nos ayudan a responder preguntas. Aquí en SQL se debe escribir la sintaxis correcta. Bien, pero ¿qué es la sintaxis? La sintaxis es el conjunto de reglas donde se almacenan los elementos de un idioma. La sintaxis de SQL se basa en la sintaxis del idioma inglés, que es el idioma o la sintaxis con la que trabajan varios lenguajes de programación como C++ o Java o Visual Basic. Bien, SQL no solo nos permite manipular las bases de datos, sino también crear y modificar el diseño de objetos de una base de datos. El elemento que se usa para crear y modificar los objetos de una base de datos se conoce como lenguaje de modificación de datos o DDL. Bien, ahora vamos con lo que es no SQL. Las bases de datos no SQL son diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y se utilizan actualmente para generar aplicaciones modernas. Las bases de datos no SQL
Son ampliamente conocidas ya que son fáciles de desarrollar y también por su integridad y por su seguridad y por su gran funcionamiento a gran escala. Entre las ventajas tenemos que no necesitan un gran ordenador de alto requisito para funcionar, es decir, funciona en ordenadores de baja gama. También que maneja una gran cantidad de bases de datos. Y también por último podemos agregar que a diferencia de SQL no genera cuellos de botella. En SQL, cada vez que se necesita ejecutar una sentencia, esta necesita ser transcrita. En cambio aquí eso no pasa, no es necesario. Bien, en cuanto a las desventajas, podemos decir que la mayoría de bases de datos no SQL no admiten funciones de fiabilidad, que son los sistemas de base de datos que soportan estas relaciones. Bien, en cuanto a las características de fiabilidad, podemos decir que se refiere en cuanto a lo que es la durabilidad, la seguridad, la integridad, y en base de la carencia de estas características, a los programadores o desarrolladores les toca modificar el código, y esto a la vez es un gran problema, ya que vuelve más complejo el sistema y limita el número de aplicaciones en las que nosotros podemos confiar para realizar nuestras operaciones, como por ejemplo un sistema bancario. Bien, ahora vamos por último con otro gestor de base de datos que es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos o un sistema de gestión de base de datos relacional multihilo o multiuso, en el que se pueden conectar una o varias personas y pueden operar o manipular una base de datos o pueden manipular una base de datos simultáneamente, que esto lo vuelve muy versátil. Bien, el código de este programa se ejecuta primero más que nada en C o C++. También la sintaxis de su uso es bastante simple y con esta se pueden desarrollar aplicaciones simples y complejas con suma facilidad. También que es sumamente compatible con muchos programas informáticos o plataformas informáticas, y también que permite acceder fácilmente a la sentencia del gestor de base de datos. Bien, este sistema de gestión de base de datos es muy utilizado en el desarrollo web, ya que le permite a los programadores cambiar o modificar su código sin tener que editarlo, es decir, el sitio, perdón. Les permite cambiar su sitio sin tener que modificar el código. Esto se hace simplemente seleccionando un simple formulario en el que se pueden agregar noticias e informaciones. También podemos agregar que con este gestor de base de datos, si se combina con PHP, se puede convertir en una herramienta muy potente con el que se pueden crear muchas bases de datos rápidas y seguras. Bien, en resumen podemos decir que los gestores de base de datos son una serie de lenguajes o servicios que nos permiten configurar, crear o manipular las bases de datos y que son muy útiles para trabajar con estas. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido correctamente. Hasta luego.